Sí, mira, pues es que si vemos en el plano global, aquí es donde Putin humilló a Estados Unidos. Estados Unidos, recordemos que pues promueve las primaveras árabes, como acertadamente lo comenta Hugo, en el año 2011, y empezaron a caer petromonarquías y monarquías árabes. Hubo sobre todo las del norte de África, recordarás que acabaron también con el legado de Mubarak, que ya llevaba 30 años gobernando Egipto ininterrumpidamente. Después llega Mursi, de la hermandad musulmana, ven que el tema de la democracia no les conviene porque justamente se supone que las primaveras árabes eran contra las monarquías autoritarias y dictadores africanos y, bueno, principalmente árabes, pero cuando en la democracia gana un representante de la hermandad musulmana, Mursi, lo derrocan al año, llega al Sisi con un golpe de Estado y al Sisi sí ha colaborado con Israel y con Estados Unidos y ahí lleva ya más de una década colocado en el poder de forma dictatorial. Después también nos encontramos con que pues derrocan a Muammar el Gaddafi también en 2011, vemos cómo lo asesinan en el 12 y así nos vamos, ¿no? Túnez, en Túnez también un chico que se incendia, Incendia. se inmola y después esto se trasladó para Yemen con pues un presidente títere que respondía a los intereses más bien de Arabia Saudita y ahí surge la figura de los hutíes. Luego, si seguimos, vemos también que en Bahrein hubo problemas y Arabia Saudita tuvo que entrar a poner orden. Después, siguiendo hacia la parte de Levante, pues también la desestabilización de Siria principalmente. Y en Siria, el Hezbollah libanés e Irán apoyaron junto con Rusia a Bashar al-Assad. Ahí recordarás, querido Hugo, que Estados Unidos después en el año 2014 intentó encabezar una coalición de países que combatieran al Estado Islámico. Este grupo sunita, financiado por Qatar, por Arabia Saudita y por Emiratos Árabes Unidos, que le cortaba la cabeza pues a las personas, a los no creyentes, se supone, y después nos enteramos que muchos de ellos se atendían en Israel cuando estaban heridos y que en realidad mientras Estados Unidos supuestamente les combatía con este liderazgo de Abu Bakr al-Baghdadi, que luego vimos que hay personajes oscuros como John McCain, el republicano ex senador ya fallecido por Arizona, héroe de guerra de Estados Unidos, pues se tomaba fotos con los milicianos del Estado Islámico y entonces uno dice, ya no entendí nada. O están combatiendo el terrorismo o los están arropando. Y bueno, déjame les muestro un mapa a ti y a la audiencia de cómo justamente pues esa Siria nunca ha vuelto a ser igual. Rusia les ha bombardeado, querido Hugo, pero aunque Rusia entró con todo porque Rusia tiene en Latakia y en Tartus, en Latakia tiene una base aérea, Yamaimin, y en Tartus pues tiene la base naval que le permite la salida al mar Mediterráneo, a las aguas calientes, a las aguas templadas, que solamente Bashar al-Assad se los puede garantizar. Pues resulta que Turquía pone esa franja de seguridad que vemos en rayas. Turquía que no quiere que se siga expandiendo la nación kurda. Y entonces el gobierno sirio realmente solo gobierna sobre lo que vemos en color salmón. Los rebeldes sirios están en Idlib y ya llegaron a Alepo en el color verde. Y lo único que controlan las fuerzas kurdas y algunos de sus aliados, que por cierto también apoyan al gobierno de Al-Assad, porque Al-Assad les permite tener ese margen de autonomía que no les permite Erdogan en Turquía a los kurdos. Bueno, pues Erdogan se está ocupando toda esa franja que vemos militarmente Siria y todavía el descarado ha dicho que quiere reunirse que dice que Rusia mueva sus buenos oficios porque tiene la intención de reunirse para normalizar las relaciones, ni más ni menos que con Al-Assad, a quien ha hecho de todo Erdogan para derrocar y que pues en más de una década no ha podido. Ahí más bien quien ha tenido la batuta pues es Vladimir Putin, que al ver cómo se acercaban a Tartus y a Latakia, dice aquí se respeta al gobierno y bombardean. Déjame, les comparto, mi querido Hugo,
este pequeño video de RT en donde precisamente explican cuál es el papel de Rusia en este punto. En Siria reportan una arremetida con misiles contra grupos yihadistas en la provincia de Idlib. Sucede en medio de una nueva escalada de tensiones en el país árabe después de un ataque terrorista del miércoles en las inmediaciones de la ciudad de Alepo, pese a la tregua vigente. Además, las fuerzas aeroespaciales de Rusia dieron de baja a alrededor de 200 militantes en las provincias de Alepo e Idlib, como parte de sus acciones de apoyo al ejército sirio. En paralelo, tras el inicio de los nuevos enfrentamientos provocados por los grupos terroristas, se informa sobre la muerte de al menos 27 civiles, entre ellos 8 niños. Por su parte, en Moscú calificaron la situación en Alepo como un ataque a la soberanía de Siria. Desde Irán afirmaron que las recientes acciones de grupos terroristas forman parte de los intentos de Israel y Estados Unidos de desestabilizar la situación en Asia Occidental. También Turquía señaló la importancia de preservar la unidad e integridad territorial de Siria. ¿Qué tal? Erdogan es tremendo. Hugo, ahora vamos a ver la versión de Francia que también tiene intereses directos aquí en Siria. Si te parece, explicamos o vemos esto y luego lo comentamos. En el tercer día de ofensiva rebelde siria en contra de las tropas del presidente sirio Bashar al-Assad, estos rebeldes sirios han llegado ya a las puertas de la ciudad de Alepo, la segunda ciudad de Siria que no ha visto combates desde el fin del sitio de Alepo de 2016. La gran milicia que está realizando este ataque es Hayat Tahrir al-Sham, una antigua milicia vinculada a Al-Qaeda que en 2017, poco después del sitio de Alepo, renunció a sus vínculos con Al-Qaeda y aseguró a renunciar también al terrorismo internacional. Pese a ello, sigue siendo una milicia salafista de Qaeda suní muy radical. Detrás de este grupo no está Turquía, sin embargo, sí que Turquía controla las demás facciones rebeldes sirias que se encuentran en el noroeste del país árabe, que no están participando directamente en esta ofensiva, pero según aseguran fuentes anónimas de seguridad turcas a expertos y analistas turcos, Turquía sí que está dando su luz verde a esta operación realizada por Hayat Tahrir al-Sham. Según estos analistas, Turquía lo que quiere con esta operación es forzar al presidente sirio Bashar al-Assad a sentarse en la mesa de negociaciones con Turquía. Turquía es el país del mundo con más refugiados, más de 3 millones, y desde hace años, gracias a la presión social turca, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan busca sentarse con Assad para llegar a un acuerdo que permita a Turquía deshacerse de gran parte de estos refugiados. Assad hasta la fecha siempre se ha negado, y esto es, según estos expertos, una de las formas que está intentando Turquía tratar a forzar al presidente sirio a sentarse a la mesa con Ankara. Muy descarado Erdogan porque quiere sentarse a negociar, pero está ocupando y anexando territorios de Siria. Hugo, ¿cuál es tu comentario? Justo estaba revisando un documento de la Cancillería de Turquía, ¿no? Que lo tenía lo estaba leyendo en medios turcos y que habla del Ministerio de Asuntos Exteriores del país turco, ¿no? Que en su resumen más o menos dice que Turquía confirma su compromiso con la unidad y la integridad territorial de Siria. Hoy se ha informado que las fuerzas de oposición que se cree que cuentan con el apoyo de Turquía capturaron la segunda ciudad más grande de Siria, Alepo, pero Turquía ha pedido oficialmente el cese de los combates en Idlib y Alepo, advirtiendo contra la desestabilización. Es decir, por medio de documentos oficiales de diplomacia dicen queremos y buscamos la paz, pero por el lado del territorio y conflicto, pues se ven las armas apuntando de otra manera, ¿no? Entonces, es un hueso muy duro de roer Turquía en las relaciones, tanto para la OTAN como también para Rusia y para todas las organizaciones que buscan acuerdos de paz en la región, porque jala para su lado y está en todo, pero también está para sí mismo. No podría decir, como vemos cuáles son las condiciones difíciles de cada país, si esto es solamente de la familia de Erdogan, que obviamente tienen gran interés en las guerras porque son dueños de la industria armamentística militar. Recordemos los Bayraktar, eso le pertenece a la familia de Erdogan. Y o sea, se benefician de los conflictos en la región. Y obviamente esos son negocios, y eso es muy parecido a lo que pasa en Estados Unidos con Raytheon, Lockheed Martin, etcétera. Y esta facción que acaba de atacar Alepo, pues tenía en su poder drones bastante modernos y adaptados para la guerra,
algo que no había enfrentado anteriormente el ejército de Siria y que según la inteligencia, según lo que hemos estado leyendo el día de hoy, se dice que estos drones han sido obtenidos a través de Ucrania, son de fabricación ucraniana, y que pues estas facciones tienen estos drones. ¿Cómo es posible de que haya fallado la inteligencia de la Federación de Rusia teniendo una base aeroespacial importantísima allí en Siria, así como también un puerto como el de Tartus, donde tienen barcos destructores, ¿no? Con misiles Caliber. ¿Cómo se mueven todas estas cosas si no simplemente por la porosa frontera entre Turquía y Siria y le dan esa autonomía, ¿no? Los rusos saben que Turquía se está llevando petróleo desde hace mucho tiempo atrás. Y algo que dice el público y que preguntó si es que Trump iba a permitir que esto desaparezca o pare en su momento. Cuando Trump fue presidente fue cuando fue perdiendo Estados Unidos la guerra en Siria. Y Trump dijo en muchas oportunidades, con un tono fuerte, de que ellos iban a quedar en Siria porque Siria les debía, o sea, el petróleo sirio era de Estados Unidos porque les debían esa guerra. Entonces, mi criterio es que Trump, con todo el poder de los petroleros detrás de él, va a querer quedarse allí a que dé lugar. Probablemente Trump, hubo un decreto hace pocos días en la Casa Blanca, parece ser que hubo un acuerdo en el que Biden ya no iba a tomar decisiones tan arbitrarias o fuertes en lo que tenía que ver con el planeta, sino que tenían que también conversar con los republicanos que tienen mayoría en el Senado y que también tienen la presidencia en el Ejecutivo de Estados Unidos. Entonces, como que esta semana como que se fueron frenando las cosas un poco. Quizás el mismo Trump, ¿quién dice, quién lo quita que esto es algo que les gusta mucho a los republicanos, que es algo que ellos tienen en consideración? Quizás que las cámaras se muevan a Siria y se olviden un poco de lo que está haciendo pues uno de sus grandes aliados en Gaza y la derrota total y global que van a sufrir o que están sufriendo en Ucrania, ¿no? Su salida completa. Entonces, pero también se habla y se menciona de que 53 de esos 200 que Rusia le ha quitado la vida en estos bombardeos, 53 son mercenarios, no se dice específicamente de dónde. Se habla mucho de Francia y pues habrá que esperar con los días para ver realmente quién está detrás de todas estas circunstancias, si realmente es Turquía. Démosle el voto a la Cancillería. Yo digo, siempre a la diplomacia hay que darle el espacio que se merece. Pero claro, todos los medios de comunicación, el público de tu profe de RI, ya decimos tácitamente que Turquía tiene mucho que ver en todo esto. Claro, si los perros ladran es porque algo están viendo en el camino, eso es obvio. Pero, o sea, yo siempre he dicho en estas transmisiones, en estos análisis, que parecería una realidad en el futuro que en algún momento se enfrenten Rusia y Turquía. Yo espero que no, en verdad, esperaría que no, pero parecería que Turquía siempre en estos actos de tirar la piedra y esconder la mano, parecería que están buscando al final aquello, ¿no? Un conflicto naval. Sí, definitivamente. Mira, Hugo, acá presentamos un mapa de lo que era Siria en el año 2011, cuando empezaba a configurarse la guerra civil con la finalidad de derrocar a Bashar al-Assad, que apenas ha gobernado desde el año 2000 para acá, que es el hijo, es heredero. Es que, mira, digo apenas porque realmente tuvo paz únicamente los primeros 11 años. Siria era un país pacífico. De verdad, era dentro del Medio Oriente, era el país pacífico. Y Bashar al-Assad es el último heredero del socialismo árabe, como se le conoció en la época de los años 70, del naserismo o del socialismo árabe, que su padre Hafez al-Assad llevó a cabo junto con Gamal Abdel Nasser, el expresidente de Egipto que murió en el 70 de un infarto. Pero los británicos y los franceses, en aquellos acuerdos Sykes-Picot, se repartieron el Medio Oriente así, pum, pum, como tajada de pastel, y dividían a las poblaciones árabes, a los drusos, a los cristianos de la región, por cuestiones religiosas, a los chiitas los ponían en un lado, a los sunitas en otro, pero los partían siempre de tal suerte que en donde había rivalidades los ponían dentro del mismo territorio y donde había fortaleza comunitaria los dividían, les pasaban una frontera por en medio. Estos son los casos de Irak y de Siria. Irak sería prácticamente el inverso, la otra, digamos, el espejo de Siria, pero a la inversa. Me explico. Siria, querido Hugo,
tiene una mayoría de la población en el año 2011, cuando las cosas iban dentro de la normalidad, de hasta el 74%. Toda esa color cremita claro que incluye a Homs, Hama, Alepo y Damasco son sunitas, son suníes mayoritariamente. Y luego en donde vemos a Latakia y también a Tartus, que está arribita de Latakia, ese amarillito que se ve son alawitas de corte chiita. Siria para el año 2011, cuando empezó la guerra civil, tenía 22 millones de habitantes. Entonces, de esos 22 millones, 74% son sunitas, 12% son chiitas, pero dentro del chiismo, la secta alawita, el 10% de la población era cristiana, y ahorita voy a explicar por qué estoy hablando en pasado. Los kurdos en el norte, en la frontera con Siria, representaban el 10%, los drusos allá en la parte del sur, en la frontera con Jordania, en Derá, eran el 3%, y los yazidíes, que allá en la frontera con Irak, en este punto que vemos aquí, esos eran el 1%. Y digo eran, querido Hugo, porque de esos 22 millones, hasta 8 o 9 millones de sirios se fueron por la violencia, para nunca más volver. Y otros 3, 4 millones se desplazaron por la violencia a diferentes ciudades del país. Una guerra civil sangrienta, durísima, empobrecedora, que tenía toda la intención de romper al régimen de Bashar al-Assad. Ahí el Partido Demócrata, que odia con toda su alma a Vladimir Putin, tuvo su primera gran humillación. ¿Por qué? Porque se supone que cuando Estados Unidos peleaba en contra de los terroristas se hacían más fuertes. ¿Y quién les paró a punta de bombazos el alto? Rusia. Hasta se inventaron que el régimen de Bashar al-Assad había atacado con armas químicas y bacteriológicas a la población civil, y Putin dijo, si lo pueden comprobar, nosotros dejaremos de apoyar al Assad, pero si no, nosotros vamos a bombardear a quien se atreva a derrocarlo. Y ahí donde ves, en esta parte, nuestra audiencia, lástima que en este mapa no aparece Tartus, pero arribita del Líbano, en la parte norte del Líbano, sobre la costa del Mediterráneo, ahí está Latakia. Este punto es muy importante porque aquí en Latakia se encuentra una base aérea de uso exclusivo de Rusia, y más al norte se encuentra Tartus, la base naval rusa, por la que prácticamente al-Assad sobrevive, ya que debido a ello, al darle una salida casi natural a Rusia al mar Mediterráneo, a las fragatas, a los portaaviones, a los barcos rusos, pues Rusia tiene acceso al mar Mediterráneo, y es algo que no le perdonan los estadounidenses por esta gran humillación de lo que ya no pudieron hacer, porque recordar, Hugo, querido, que aquí en Siria, entre 2014 y 2016, hubo enfrentamientos directos entre Rusia, entre soldados rusos y soldados estadounidenses, que no pasó a mayores porque se echaron para atrás los estadounidenses. Pero aquí Putin se vio decidido a defender Siria a como diera lugar, y entonces ahora los demócratas encontraron en Ucrania la posibilidad de desquitarse contra Rusia, y hoy Rusia volvió a sacar las uñas con sus aliados. Este mapa que vemos a continuación, un poco más claro todavía, nos habla de la cantidad, proporcionalmente hablando, de sunitas, de musulmanes sunitas que hay, de alawitas, que son muchísimo menos, en color verde más claro, y los drusos hasta la parte sur, en la frontera con Jordania. Yo hace un momento decía, querido Hugo, que es Siria el espejo inverso de Irak, porque siendo mayoría la población sunita y los rebeldes siendo prácticamente quienes se encargan de llevar a cabo pues toda esta primavera árabe y esta lucha y estos vínculos con Al-Qaeda, con Al-Nusra, con ISIS, que todos se ponen nombres diferentes y hay como 120 facciones. Al final todos quieren una cosa, acabar con Al-Assad, recibir financiamiento de Estados Unidos, piquete de ombligo con Israel y apoyo de Turquía y de las petromonarquías.
Sin embargo, hay que decirlo, ni todos en bola pudieron contra el Assad, porque detrás del Assad estaba Vladimir Putin, salvando también a Latakia y a Tartus, en donde se refugia la élite del presidente al-Assad, que no se encuentra en Damasco. En ese sentido, Irak era al revés. Irak tenía población, o tiene población mayoritariamente chiita, pero los gobernaba un sunita, Saddam Hussein, que prácticamente, pues también azotaba a los kurdos, lastimaba a los chiitas, y pues de pronto también a los cristianos se les complicaba. Cosa que en Siria, para la gente que, pues para la gente que no sabe la historia, las minorías, Hugo, pues están con al-Assad porque los drusos, los yazidíes, los alawitas, los cristianos y los kurdos tienen cierto margen de autonomía. Entonces, pronto dice uno, ¿cómo que el tirano les da libertades y los demócratas te censuran, Hugo? Ese es el meollo del asunto en Siria. Ahora tenemos un país destrozado, ciudad por ciudad, parece en la Franja de Gaza, y vemos que se ha roto un pacto que tenía 5 o 6 años sin que hubiera violencia. Por eso los rusos entraron al quite con todo el bombardeo.